Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy es Voces Adultos Mayores y el tema del día de hoy va a estar interesantísimo. Es cuidados paliativos y va a estar con nosotros la doctora María Teresa Jarillo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy toca Voces Adultos Mayores y el tema que vamos a estar tratando es los cuidados paliativos. Ya lo comentábamos en el inicio de este programa que está con nosotros la doctora María Teresa Jarillo. Ella es maestra en geriatría y en gerontología. Bienvenida de nuevo. Muy buenos días, con mucho gusto. Pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Voces. El tema que nos trae el día de hoy es un tema que finalmente tenemos que saber como cultura general y que porque en algún momento nos va a tocar esta situación, ¿correcto? Que son los cuidados paliativos. Claro que sí. Vamos a comenzar pues entonces definiendo qué son, qué entendemos por los cuidados paliativos. Bueno, en la actualidad se han abierto muchos temas, se han mencionado mucho sobre los cuidados paliativos y lo que quisiera dejar muy como conocimiento general es el cuidado médico que se va a otorgar para aliviar o disminuir la intensidad de los síntomas de una enfermedad. ¿Se podría decir que un cuidado paliativo lo recibe alguien que está en etapa terminal o que tiene alguna enfermedad que ya no tiene remedio? Los cuidados paliativos los podemos dar en cualquier etapa o en cualquier momento de la vida. Es muy recomendable que pensemos que los cuidados paliativos son para disminuir la intensidad de la problemática de una salud, por ejemplo, el dolor, ¿no? Si tienes dolor, bajo ningún concepto puedes dejar a una persona con dolor. Si tuvieses alguna complicación, tenemos que cuidar o incluso evitar que haya complicaciones en la situación de salud de una persona. Como por ejemplo, a mí se me ocurre un paciente con cáncer y que está teniendo el tratamiento con quimioterapia. A lo mejor mi ejemplo no va, pero es por eso se lo planteo. ¿Un cuidado paliativo para estos pacientes sería aliviarles el dolor, las náuseas? Aliviarles los síntomas, sí, por supuesto. Mira, tocaste un punto que a mí me duele mucho. Los pacientes con cáncer son personas que están sufriendo no solamente el proceso de su enfermedad, sino además el proceso de la medicación. Claro. Entonces están recibiendo tratamiento y cuando están en esa etapa del tratamiento, le están poniendo sus medicamentos, sufren mucho en el sentido de que hay mucha náusea, hay vómito, hay desgano total en el paciente y otro tipo de situaciones que la persona incluso entra en un proceso de yo no quiero esto, quiero abandonar el tratamiento y bueno, esa es la parte de los cuidados. Tenemos que dar el acompañamiento a la persona sin que haya dolor, sin que haya todos estos síntomas. En este caso, por lo que nos está comentando y tomando entonces ya de base el ejemplo de los pacientes con cáncer, un cuidado paliativo no nada más es aliviar, por ejemplo, el dolor, las náuseas, sino también tiene que ver con algo, podría tener algo que ver con algo emocional. Por supuesto, mira, sí, los cuidados paliativos no es solamente atender el estado físico o de la salud de la persona. Hay que atender el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto familiar, el aspecto espiritual. Todos estos son situaciones que afectan o que intervienen de manera muy directa con una persona. Cuando alguien está en una situación de enfermedad, empezamos a hacer, por ejemplo, visitas, ¿no? Alguien está enfermo, nos avisan, vamos al hospital o ya salió del hospital, vamos a la casa, pero a veces hay situaciones que no nos gustan. Vienen los amigos que a lo mejor ya no queremos ver o viene la familia con la que tenemos algún tipo de problema. Entonces hay que hacer el acompañamiento a la familia, a la persona en particular y hay que ir tocando esos puntos. ¿Cómo podemos estabilizar su situación anímica, la situación familiar, claro, la situación espiritual, además del dolor, además de los síntomas propios de la enfermedad? Así es, entonces es integral los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, sí, son, la Organización Mundial de la Salud los define como una serie de
actividades o interacciones con el paciente y con la familia, en donde hay que actuar de manera objetiva para disminuir la sintomatología. A lo mejor me estás diciendo el problema de un cáncer, pues sabemos que probablemente no se va a curar, pero sí tiene dolor, hay que quitarle el dolor. Tiene otras situaciones, como ya las mencionamos, náuseas, etcétera. Entonces, hay que interactuar con la familia para cómo hacer más llevadera la situación con el familiar. Intervienen muchísimas cosas, bajan de peso, se les cae el cabello y todo esto representa impactos muy fuertes a nivel emocional, ¿no? Amén de todos estos pues, síntomas que causan las quimioterapias, tanto antibiótico y todo este tratamiento que les dan a los pacientes es muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que mucho de eso es justamente por el impacto que todos tenemos. O sea, hablamos de un paciente con cáncer y ya estamos pensando, se va a morir, ¿no? Hay muchas personas que tienen un problema de cáncer y que se van a poder recuperar. Claro. Pero en ese proceso de que si me recupero o no, entonces entran hay muchos impactos, estamos hablando de los emocionales, ¿no? Sobre todo anímicos. Ya hablamos, por ejemplo, estamos utilizando el ejemplo de los pacientes con cáncer, pero ¿qué tipo de pacientes son los que los que pueden recibir los beneficios de los cuidados paliativos? Todos los pacientes que están en un proceso de una situación de salud que en algún momento ya no hay curación, que solamente estamos controlando sus síntomas, podría ser, por ejemplo, el VIH, ¿no? Las personas que tienen SIDA. Nosotros conocemos muchas personas que tienen el problema de SIDA, son gente a veces muy joven, a veces son personas mayores. En cualquier momento puede haber una complicación de la situación de salud. Están deprimidos su sistema inmunológico y podemos tener una complicación, ¿no? Claro. Neumonías, por ejemplo, complicaciones drásticas en la piel, en la boca, se ulcera la boca. Todos esos son procesos muy complicados para los pacientes. Claro, doctora, nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Estamos platicando sobre los cuidados paliativos con la doctora María Teresa Jarillo. No se despeguen, esto es Voces Adultos Mayores. Ya regresamos. ¿Sabías que? Anteriormente se pensaba que los cuidados paliativos eran exclusivos para pacientes en etapa terminal. Ya estamos de regreso, esto es Voces Adultos Mayores. Estamos con la doctora María Teresa Jarillo y es maestra en geriatría, y en gerontología. El tema del día de hoy son los cuidados paliativos. Ya en el primer bloque nos explicó un poquito a grandes rasgos en qué consisten los cuidados paliativos, un poquito sobre algunos padecimientos. Quisiéramos abundar un poquito más en eso, ¿no? ¿Cuáles son como qué tipo de pacientes y con qué padecimientos requieren los cuidados paliativos? Mira, los pacientes que van a recibir cuidados paliativos son aquellos que tienen una situación de salud que amenaza con su vida, ¿no? Por ejemplo, ya mencionábamos las pacientes con SIDA, ¿no? Un virus de la inmunodeficiencia adquirida. En algún momento de su vida ellos saben que pueden tener una complicación que ya no haya una cura, una atención adecuada a su salud, no porque no haya el servicio de salud, sino porque ya su cuerpo está con un sistema inmunológico muy deprimido. Puede ser el Alzheimer, que todos hemos oído hablar mucho de este problema. Cuando estamos en una etapa media, una etapa tardía o avanzada, podemos pensar que ya está muy cerca una persona de un desenlace. Podemos darle a ellos los cuidados paliativos. En algún momento, con la situación de los accidentes viales o en accidentes de trabajo, la persona puede tener una situación de que se está poniendo en riesgo su vida. En ese momento tendríamos que darle la atención. Claro, y hablando precisamente, tendríamos que darle la atención, ¿quiénes son las personas que pueden aplicar estos cuidados paliativos? Mira, en la actualidad ya el tema se ha difundido de manera importante y eso es muy bueno porque
los primeros que tenemos que pensar en cuidados paliativos somos los médicos. A nosotros durante muchos años, en nuestra formación nos enseñaron que teníamos que salvar vidas. Ya con el paso del tiempo se ha ido modificando un poquito el concepto, pero nos cuesta mucho trabajo escoger el momento en donde vamos a decir, ya no vamos a poder resolver el problema, necesitamos solamente irlo manteniendo y en algún momento va a presentarse un desenlace. Entonces, el personal médico, en primer lugar, los médicos que estamos en una situación de vida o muerte con nuestros pacientes, el personal de enfermería, a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Le quito el suero, no le quito el suero, le pongo más medicamento, no le pongo más medicamento. Hay que hacer una serie de consideraciones. Los trabajadores sociales también tienen, sobre todo ellos son una parte muy importante porque son los que unen la relación o los que hacen la interacción, la conexión del paciente y la familia, ¿no? Pero en este sentido, hablando de todo el personal que labora en un hospital, ¿los cuidados paliativos requieren forzosamente de alguien especializado o también puede ser, por ejemplo, la familia? Porque finalmente dentro de todo esto la familia y la comunicación pues tiene mucho que ver, ¿no? Es muy importante. Para allá iba entonces médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos también que nos ayuden a manejar esas emociones que a veces pueden estar allí, son emociones de duelo, a veces de enojo, de rechazo. También pongo yo como auxiliadores emocionales, un sacerdote, un ministro de la comunión, un ministro religioso, no importa de qué religión, si profesamos alguna religión, también pueden participar. Y por supuesto, la orientación principal debe ir dirigida hacia la familia, porque al final son los que están viviendo el día a día, el deterioro de su ser querido, ¿no? Y a lo mejor también puede que sea que vivan en tensión, porque no nada más están los asuntos de la salud de su paciente, sino otros asuntos que quedan pendientes y que nunca faltan, ¿no? Las disputas por esto, por aquello, y entonces pues finalmente es importante que en el caso de ustedes, que son los expertos en la salud, pues se encabecen o que guíen a la familia en todo esto, ¿no? Fíjate que esa es una parte muy importante. Cuando tenemos una problemática de una enfermedad crónica y que va acercándose un momento de finalizar, o cuando esta enfermedad crónica, finalizar con la vida del paciente, o esta enfermedad crónica se está prolongando por años, siempre tenemos problemas familiares y siempre son por la situación económica, ¿no? Muchas veces es porque entran en crisis, son procesos que van generando cada vez más, o van generando más gasto de más recurso económico y las familias a veces no tienen. Pudiera ser mucho su buena intención, claro, pero si no hay, no hay. Entonces, cuando tenemos un enfermo en casa, pides permiso al trabajo, dejas de asistir al trabajo, en algunas ocasiones renuncias o te despiden de tu trabajo porque ya son mucho lo que estás ausentando y se genera una problemática económica. Entonces, tenemos que intervenir allí y los médicos tenemos también que ser tenemos que ser conscientes en qué medicamentos vamos a utilizar y sobre todo cuáles son los objetivos. Hace poco veía yo una paciente de 97 años que tiene problemas, se le detectó un problema de cirrosis hepática. Entonces el médico le quiere hacer todo, como el protocolo indica. Claro. Es correcto, pero entonces tenemos que entrar en la función, oye, a ver, sí, ¿y qué vamos a hacer? Si tenemos una problemática de X naturaleza, ¿la vamos a operar a los 97 años? ¿Cuál es la posibilidad de que tenga una vida exitosa o una recuperación exitosa? Sí, claro. Pues a lo mejor es muy poca, ¿no? Entonces tenemos allí que aprender a tomar decisiones y hablar con la familia. Si el paciente está en posibilidades de tomar las decisiones, se habla con él. Si no las puede tomar, de todas maneras, se le comunica porque él tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. Exactamente, y sobre todo por esta parte humana que el doctor necesita tener este balance entre pues, lo médico y la parte humana, ¿no? Totalmente. Estamos platicando con la doctora María Teresa Jarillo, y es maestra en geriatría y en gerontología. El tema del día de hoy son los cuidados paliativos. Vamos a un brevísimo corte, no se despeguen, ya regresamos. ¿Sabías que?
solamente el 14% de las personas reciben cuidados paliativos en el mundo. Ya estamos de regreso, esto es Voces Adultos Mayores. Estamos platicando con la doctora María Teresa Jarillo, ella es maestra en geriatría y en gerontología. El tema del día de hoy, pues hemos estado platicando sobre los cuidados paliativos que pues hemos estado como platicando un poquito sobre qué es una serie de toma de decisiones, ¿no? Del paciente, un paciente que pues no tiene mejoría, y pues se tienen que tomar decisiones de suspender un tratamiento y empezar con estos cuidados paliativos. Más bien esta observación que yo hago es como correcta. Cuando nosotros tenemos una situación de complicación de un estado de salud y no tenemos mejoría, es muy recomendable, pues la familia tiene que estar enterada y el paciente también. Entonces, si ya estamos comentando cuál es la situación de salud, si estamos viendo que no hay mejoría y que está haciendo peor nuestra intervención, está generando, podríamos decir, daño, un proceso de náusea, de no estar comiendo el paciente, de no poder tomar líquidos, de estar en una situación de mucho estrés por el efecto del tratamiento y no tenemos resultados, es conveniente hablar con el familiar, con el paciente, si es posible, y tomar la decisión de ir disminuyendo el tratamiento, suspenderlo de manera definitiva y buscar que el paciente, bueno, pues de alguna manera se defienda con sus propios recursos, ¿no? Con su capacidad de respirar, con su capacidad de latido cardíaco, lo ponemos cómodo, hacemos una serie de recomendaciones para la familia, para el paciente, para que ellos estén bien. Pero, y a pesar de todo esto, y que debe de existir siempre el flujo de información, la comunicación, ¿hasta qué punto pues es necesario hablar con el paciente sobre la muerte? Porque hay veces, se han dado los casos en que no les comunican al paciente. Cuando el paciente está consciente y él pregunta, ¿me voy a morir? Voy, ajá. Sí. Oiga, ya no está funcionando, ya déjeme en paz, ya no quiero tratamiento. ¿Es correcto? Estamos viendo que no hay respuesta y vamos a suspender el tratamiento y vamos a buscar la manera de que tú estés bien, ¿no? Usted o tú estés bien para que no haya sufrimiento, para que tú te sientas cómodo. Vamos a evitar complicaciones. Y eso todo es, se toma la decisión en conjunto con el personal médico, el paciente, la familia, y bueno, ¿qué complicaciones conlleva esto? Porque finalmente, como lo estábamos platicando hace rato, en la cuestión económica siempre hay conflicto, pero también en esta toma de decisión siempre puede haber conflicto. Sí, me ha tocado varias ocasiones estar en el centro del conflicto, hágale todo, ya no le haga nada, Claro. Déjenme en paz, ¿no? Entonces, buscamos limar las asperezas con la familia y buscamos la manera de explicar cuál es el beneficio de hacer o no hacer algún procedimiento. Y el paciente, si está en condiciones, se hace. ¿Y por qué digo si está en condiciones? Yo tengo pacientes de 97 años que me dicen, yo no me quiero morir, yo no me voy a morir. Entonces, doctor, hágame todo, porque Claro. no me quiero morir, ¿no? Entonces, pues sí, si yo veo a ese paciente en estas circunstancias, pues no le voy a decir, sí le voy a suspender el tratamiento porque ya se va a morir. Le voy a suspender el tratamiento porque le está causando problemas. Exacto. Y vamos a buscar la manera de que usted esté bien lo mejor posible. En estos conflictos, entonces, yo supongo que ustedes como personal médico acatan la decisión del paciente o cómo llegan a un acuerdo. Tenemos que valorarlo. Muchas veces ponemos los puntos sobre la mesa, dejamos a las familias que lo deliberen, lo comenten, lo discutan con el paciente o sin el paciente, según sea el acuerdo, y podemos regresar un día después o el mismo día a ayudar, ¿no? Siempre hay muchas dudas, entonces tenemos que estar preparados para saber de qué decirles, cómo decirles y sobre todo tener cuidado del impacto que puede generar, no solamente en el paciente, sino incluso en la familia, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer. Entonces, Claro. doctora, es que mi mamá tiene y así como está, me va a pasar lo mismo. Exacto. Ahora tengo un caso de Parkinson de una mujer también no tan mayor, de 83 años, que vio a su hermana en estado muy mal
conectada con sueros, con oxígeno, con una sonda de alimentación. Y la señora vio a su hermana y dijo, yo no quiero eso. Y se dio la vuelta. Ni siquiera pudo despedirse de su hermana por el impacto que tuvo. Y lamentablemente ella lo está viviendo ahora, ¿no? Porque finalmente es muy fuerte la información genética y... Sí, y entonces, y los hijos están pensando, doctora, ¿y nosotros qué va a pasar con nosotros, no? Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar muy, muy decididamente con la familia y explicar primero cuáles son los procesos, cuáles son los riesgos, qué mecanismos tenemos para evitar o retardar la aparición de estas problemáticas y sobre todo, bueno, ¿qué le voy a ofrecer a esta persona que tiene 15 días sin tomar alimentos, ¿no? Exactamente. Y doctora, para ya comenzar a finalizar este capítulo, ¿qué recomendación les podría dar a las personas que nos están sintonizando y que a lo mejor están en esta situación, pues para poder afrontar la muerte de un paciente que es su pariente cercano? ¿Qué se podría decir? Mira, a mí me encanta venir a este programa porque estamos sensibilizando a la población, estamos dando información que nos puede servir, que puede ser útil. Si nosotros encontramos algunos síntomas, algunas situaciones que pudieran complicar nuestra salud o que ya vimos que en alguien ya complicó su salud, ¿qué estamos esperando? Vayamos a la atención médica. Claro. Antier una persona de 45 años me decía, voy a ir al médico porque resulta que estoy bajando de peso y en mi familia, en lo que va de un año, se han detectado 3 casos de tiroides, alteraciones en la tiroides. Perfecto, entonces tú no tienes todavía más síntomas más que baja de peso. Es por tu trabajo, es por el estrés, por lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de ir previniendo llegar a una situación de una enfermedad donde ya las intervenciones, si llegamos tarde, pueden ser mínimas y las complicaciones pueden ser mayores. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de un paciente terminal? No esperar, o un paciente, para dar cuidados paliativos a una persona, no esperar a que veamos que ya está ahí, como que no se puede mejorar, como que ya está en sus últimos momentos. Hay que intervenir o interactuar de manera muy temprana, lo más pronto posible. Perfecto. Doctora María Teresa Jarillo, maestra en geriatría y gerontología, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros en Voces. Muchas gracias, un saludo. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta emisión, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la siguiente emisión de Voces.